Uno de los principales referentes políticos de la izquierda extrafrente amplista, que además integró la fórmula presidencial para las elecciones de octubre pasado, es el candidato a la Intendencia de Montevideo por la Unidad Popular. Gustavo López, conocido además por su trayectoria como sindicalista del gremio del taxi, ha propuesto un Montevideo con los de abajo, un lema con el que convoca a reapropiarse de los espacios públicos para el uso y el goce colectivo. Con el objetivo de conseguir por primera vez representación parlamentaria en la Junta Departamental, el programa de la Unidad Popular ha hecho hincapié en municipalizar el transporte, terminar con las tercerizaciones y promover cambios en el uso del suelo, tres asuntos con los que pretende confrontar con el rumbo de los 25 años de gobierno frente amplista en Montevideo. Hay que tener una imaginación que humilla a Walt Disney para pensar que este es un gobierno de izquierda. Pero vamos a ofrecer sustento a esta afirmación. Yo me pregunto, compañeros, y queremos debatir esto también. Extranjerizar la tierra como nunca antes en la historia de este país. ¿Es de derecha o de izquierda? Es de derecha, compañeros. De derecha. Promover las privatizaciones. Achicar el gasto público utilizando como variable el salario. No controlar precios para que la inflación se coma y confisque el salario de los trabajadores. Promover la regulación de las relaciones de trabajo, la precarización, la flexibilización laboral. Andar abrazado con Bush y Obama. Promover una política cultural que hace del libro un artículo de lujo y promueve la televisión chatarra. ¿Eso es de derecha o es de izquierda? Es de derecha, compañeros. Y la política de este gobierno es nítidamente de derecha, inobjetablemente de derecha. Gustavo López, candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular, bienvenido a Primera Vuelta. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Usted ha planteado en esta campaña la idea de municipalizar algunos de los servicios centrales de la Intendencia, como el de la limpieza y el transporte. Vayamos por partes. ¿Qué significa exactamente esta idea en materia de transporte? Bien, significa concebir el transporte desde otro punto de vista. Para nosotros el transporte es un posibilitador de la vida social. Para los sectores populares el transporte es como el agua. Sin el transporte no se puede desarrollar el ejercicio de la vida. Por tanto, no puede ser concebido de otra forma que como un servicio público de interés social. Es decir, no puede estar regulado por la lógica de la ganancia, de la rentabilidad o el lucro. A mí me dicen, ¿es rentable o no es rentable un transporte municipal? Vuelvo al ejemplo del agua. Llevar el agua a un asentamiento, ¿eso no es rentable? Seguramente no. Ahora, es una necesidad. Si nosotros concebimos el transporte como un servicio público, regulado por la órbita municipal, con activa participación de trabajadores y usuarios, desprovisto de la lógica de la rentabilidad o el lucro, no solo vamos a producir una drástica rebaja del precio del boleto, sino que vamos a atender los aspectos sociales del transporte. ¿Qué ocurre hoy? Una pequeña porción de empresarios que comenzaron vendiendo boletos arriba de un ómnibus, construyen shopping center, compran yates, y los montevideanos pagamos $1, ahora un poquito menos porque subió el dólar, $1 para viajar en condiciones más propias del transporte animal que del transporte de seres humanos, por lo menos en algunas horas. Cuxa tiene el 67% del transporte en Montevideo y el 80% de las líneas más rentables. Esto es, por la vía de los hechos, un verdadero monopolio del transporte, porque el otro 25-30% se lo reparten pequeñas cooperativas que pasan penurias para sobrevivir, que viven del subsidio, del adelanto del subsidio de la Intendencia o del aporte de los propios trabajadores. Ahora, vayamos por partes. Usted hacía énfasis en el tema social del transporte, en el impacto social. Ahora, usted también va a tener que resolver los problemas de frecuencia, comodidad, rapidez del transporte, que es una parte que le duele a buena parte de la población, ¿no? Un componente central, porque nosotros vivimos una verdadera crisis de movilidad urbana. Aquí crece exponencialmente el parque automotor sin obras de infraestructura que acompañen ese crecimiento y con una lógica donde estamos cerca de los 300.000 autos en esta ciudad, es un verdadero absurdo.
En tal sentido, hay que promover el desestímulo del vehículo particular en favor del transporte colectivo. Claro que esto no es posible porque ni usted, ni yo, ni nadie va a dejar el auto en su casa si no sabe a qué hora pasa el ómnibus, si va a pagar $1 para subirse colgado un ómnibus, etc. Si después de las 10 de la noche volver a su casa se convierte en una odisea. Entonces, para que el transporte sea público, popular, solidario, eficiente, limpio, etc., no puede estar regulado por la lógica del lucro y la rentabilidad. La Intendencia es quien otorga las frecuencias, quien otorga los permisos. También es quien eventualmente los puede revocar. Usted habla, por ejemplo, de revocar la autorización a CUTSA, por ejemplo. A CUTSA y a... La licencia que tiene. Desde luego, y avanzar hacia un proceso gradual de municipalización del servicio del transporte. Esta ciudad conoció el servicio de transporte municipal en manos de ANDET. Mire, en el mundo, no en el mundo que imagino yo, en el mundo capitalista, en casi la mitad de Europa hay transporte municipal. Ahora, ¿qué hacemos con CUTSA? ¿La compra la Intendencia? ¿La expropia la Intendencia? ¿Cuál sería, digamos...? Los múltiples mecanismos que la legislación actual en materia municipal permiten implementar. El retiro de frecuencias, la instalación de entes testigos municipales a precios diferenciales y eventualmente, si fuera el caso, también la expropiación. Bien, ahora el Club de Golf ese sí ha dicho que lo expropiaría. Usted sabe que el programa del Frente Amplio del año 71, antes de la metamorfosis, cuando el Frente Amplio era de izquierda, proponía municipalizar el transporte. Y proponía, entre otras cosas, devolverle esas tierras de privilegio, como el Club de Golf, a los montevideanos. Un club deportivo enclavado al caso de la zona paisajísticamente más linda de esta ciudad, para que 2 docenas de oligarcas emboquen la pelotita dentro de un hoyo. Yo quiero decir que tengo mucho respeto por el golf como por cualquier otro deporte. Ahora, no se podrá jugar en otro lado, en las chacras de alguno de quienes practican ese deporte. En la Junta Departamental, el ex edil Jorge Zabalza llegó a hacer un planteo de esta naturaleza. Ahora, Germán Araujo lo planteó también. Usted insiste en que buena parte de su programa de gobierno es idéntico al del Frente Amplio en el 71, pero la pregunta es si la realidad es la misma que en el año 71. Veo que Estados Unidos ahora se sientan a conversar. Yo le agradezco esa pregunta. Se hacen guiñadas en la cumbre de las Américas. Irán y Estados Unidos firman un acuerdo. ¿Sabe por qué le agradezco esa pregunta? Porque yo advierto que atrás de esa pregunta hay una cierta intención de mostrar nuestro posicionamiento político como obsoleto, ahistórico, arcaico, etc. ¿Y sabe lo que pasa? El mundo de hoy es infinitamente más injusto, más cruel, más inmundo que el del 70. ¿Y cuál era la respuesta que daba la izquierda al mundo del 70? Nacionalizar la banca, el comercio exterior, aumento general de salarios y jubilaciones, la reforma agraria, la reforma agraria. ¿Y cuál es la respuesta que da al mundo de hoy? Nombrar a Salgado, el dueño del monopolio del transporte, asesor personal de Tabaré Vázquez. Abrazarse con López Mena, con el dueño de Fripur, con el capital transnacional. Entonces, cuando se nos dice estas cosas, yo quiero decir que estas propuestas no solo son viables, sino que además en cierta medida son urgentes. O concebimos el transporte, para seguir a su pregunta inicial, como un servicio público, o lo que vamos a ver es cómo los montevideanos viajamos cada vez peor y pagamos cada vez más caro por el uso del transporte colectivo. Lo mismo en materia de suelo municipal. Tomemos el tema un poco del transporte. ¿Qué haríamos con las cooperativas de transporte? Respetarle sus derechos, integrarlas a un sistema municipal de transporte y ofrecerles sobre todo un espacio en donde esas penurias materiales a las que se vieron hoy ahogadas las cooperativas producto de cómo está organizado el transporte y cómo el monopolio de CUTSA los va cada vez retrayendo más del mercado, bueno, integrarlos en un sistema de transporte donde tengan dignidad en su trabajo, se les respete sus derechos, etc. ¿Habló todo esto con la UNOT, con la Unión de Trabajadores de Transporte? Sí, naturalmente. E incluso hay una sintonía muy general en cuanto a porque estos planteos no son ningún invento nuestro, de alguna manera son la condensación, la síntesis de lo que el movimiento popular y el movimiento sindical ha dicho. Ahora, a los obreros de la UNOT, ¿no?, se los ve también en la presentación de propuestas de Lucía Topolansky. Sí, al lado de Salgado, en estas cosas que son... Ahora, ¿están de acuerdo con usted y con Topolansky? Yo no dije que estaban de acuerdo conmigo, yo dije que, con Salgado. Yo dije que hay una sintonía entre nuestro programa y lo más avanzado de la elaboración programática del movimiento sindical en materia de transporte. Pero no puntualmente de la UNOT. Esta idea, sí, de trabajadores de la UNOT con los que nos hemos juntado, con la mesa directiva de la UNOT. Lo que quiero decir es que esta idea de trabajadores y Salgado, junto con Topolansky, presentando un programa de transporte, me parece una cosa que sorprendería a Discépolo, ¿no? Es un verdadero cambalache. Y además nadie terminó de entender qué es lo que quiere Topolansky con el transporte, para ser muy sincero, ¿no?
Un día era gratis, al otro día era gratis en algunas horas, al otro día no era gratis en ninguna hora, y al otro día lo quería hacer gratis con Salgado, el que construye shopping center con el plata de los trabajadores. Es una cosa difícil de entender. ¿Cuál es el costo de todo esto? ¿Cómo se hace? La gran pregunta del cómo, porque según el estado de situación financiera de la Intendencia no hay demasiado margen para municipalizar el ¿Sabe transporte? cómo se hace? Primero, con coraje político para hacerlo. Segundo, con confianza en la gente. Tercero, disponiendo el conjunto de los recursos de la ciudadanía a resolver un problema central como es el del transporte. Si habrá áreas para grabar aquí. A ver, pero vamos a los números concretos. Yo tengo los números de la Intendencia acá. Bien. Entonces, si los números de la Intendencia, por ejemplo, hoy tiene en el detalle del resultado acumulado un déficit de 138 millones de dólares. Sí. Y vio que la Intendencia maneja recursos bastante acotados. La Intendencia recauda cerca de 2 millones de dólares diarios. El déficit que se le puede atribuir a la Intendencia habrá que discutir los aspectos de gestión y otra serie de cuestiones. Ahora, lo cierto, estimado amigo, es que sí habrá margen para mejorar el transporte y para grabar otras áreas de la vida municipal. ¿A qué se refiere con grabar otras áreas de la vida municipal? Y, por ejemplo, ¿usted sabe qué ocurre en la franja costera cuando se entrega suelo público a negocios gastronómicos del sector privado con escasa o nula contrapartida para los montevideanos? ¿Qué pasa con los artículos suntuarios? ¿Qué pasa con las contribuciones inmobiliarias en ciertas zonas de Montevideo? Todo eso puede ser volcado a mejorar el sistema de transporte. Pero le voy a decir más. Si usted está en sintonía con el gobierno, como eventualmente estará en la próxima administración municipal, hasta puede plantearse el interés social del transporte como un problema a escala nacional. ¿Y sabe dónde puede sacar recursos? Por ejemplo, el Ministerio de Defensa, donde estamos soportando un conjunto de parásitos. Ahora, disculpe que le insista en el cómo, insistencia además por la que recibí una crítica suya en un acto de campaña electoral. ¿Sí? Pero el problema es que una campaña electoral para la gente suele ser más importante el cómo que el qué. Le voy a repetir. Para amortiguar un poco la tentación de Alicia en el País de las Maravillas. No, ahora, con estos números de la Intendencia resulta un poco difícil que se vaya... Esos son los números de la Intendencia del Frente Amplio. Sí, nosotros hicimos un pedido de acceso a la información para de un conocer... cuarto de siglo de gestión al frente de los destinos de Montevideo. 25 años. Sí, bueno, pero esa es la realidad que usted va a agarrar en caso de 25 ser años después, ¿no? 25 años después la realidad es la que describimos. El transporte más caro de la región y uno de los más caros del mundo y las condiciones en las que se viaja. Yo le voy a contestar lo mismo que contesté en aquella oportunidad que ahora recuerdo de un acto público. Es infinitamente más fácil municipalizar el transporte que fundir pluna. Pero fundir pluna en todo caso es una perder atribución del gobierno nacional. Que perder 200 millones de dólares. La Intendencia son más acotados. Que perder 200 millones de dólares en ANCAP, como perdió el vicepresidente de la República, que algunos periodistas, como usted dice, que es un brillante gestor, y perdió 200 millones de dólares en un año. Ahora, en su gestión, debo decir. Pero entonces, una cosa es el gobierno nacional y otra el gobierno departamental. Pero usted que me está diciendo que la Intendencia no puede comprar 3 o 4 docenas de ómnibus con algún gobierno amigo de la región, y ponerlos miles de ómnibus. Y ponerlos, sí, 2.000, y ponerlos a circular en Montevideo, que no puede generar un proceso de revocación de la frecuencia de quienes están incumpliendo abiertamente. Capaz que no. Usted, le hago un desafío. Salimos juntos del Casabó a las 10 de la noche, o de Marconi, a esperar un ómnibus. ¿Qué me quiere decir con eso? Que usted va a vivir una verdadera odisea para llegar al centro de la ciudad. No, pero conozco la odisea que hay que vivir para llegar al centro de la ciudad. Lo que le planteo es que algunas de estas propuestas a veces se pueden ver como inviables, ¿no? A mí me resulta, francamente... O sea, porque no se entiende bien cómo lo haría con estos números de la Intendencia. Me resulta bastante curioso que se plantee como inviable o utópico o quimérico una propuesta tan sensata, tan de sentido común, que funciona en el mundo capitalista, insisto, no en el que imagino yo, que tiene que ver con la Intendencia regulando el servicio de transporte. ¿Cuántos ómnibus hay que comprar? ¿Cuántos hay que expropiar? ¿Cuántos hay que pasar a manos de los trabajadores? Una cosa es regular y otra cosa es expropiar y hacerse cargo de todo el servicio. ¿Cuántos ómnibus hay que comprar? ¿Cuántos hay que expropiar o eventualmente hacer revocar los permisos que ahora tienen las empresas? Hay que verlo sobre la mesa, con los números sobre la mesa. Si es negocio para Salgado, y vaya que si es negocio, ¿cómo no puede ser administrado por la Intendencia en servicio a los intereses de la población? ¿Pero usted tiene los números de esto? ¿Sabe lo que es quimérico? ¿De cuántos salen? Algunos sí, pero ¿sabe lo que es verdaderamente quimérico? Seguir pensando, como sugiere usted, que el único que puede administrar el transporte con cierta yo no sugiero nada, seriedad, yo pregunto, en Montevideo es Salgado. No, yo no sugiero eso. Bueno, pero si usted me está diciendo que la Intendencia no lo puede hacer porque tiene un déficit que se lo generó cuando pierde plata en los casinos, por ejemplo. Pero a ver, ¿cuánto dinero insumiría esta propuesta, concretamente? Y mire, si hay 2.000 ómnibus en Montevideo, solo si la Intendencia lo fuera a comprar,
y cada uno igual en el entorno de los $100.000, $150.000 equipados, haga usted la cuenta, por 2.000. Y piense en beneficio futuro, piense en cómo amortizar esa inversión, piense en que usted ya tiene digamos, la experiencia de gestión anterior, porque la Intendencia, el sistema de transporte metropolitano, el GPS ahora, las máquinas, etcétera, le permiten un monitoreo a diario de lo que ocurre en el transporte. Pero si lo quiere hacer más gradual, porque es un poco más conservador y le parece que no es posible llegar a eso, hágalo de a poquito. Coloque 3 o 4 líneas de ómnibus como ente testigo y a fin de mes llama a Salgado y le dice, mira, a mí me dio esto mi ómnibus, ¿usted cuánto le dio? Lo invito a hacer una primera pausa. Muchas gracias. Vayamos ahora a su propuesta de remunicipalizar el servicio de limpieza. ¿Qué asegura que quitar a las empresas privadas de la recolección de residuos, de la limpieza de la ciudad, redunde en mejoras del servicio? Nosotros integramos la problemática de los residuos sólidos a la cuestión medioambiental. Esta es una ciudad crecientemente sucia. Se ha improvisado de forma sostenida en materia de recolección de residuos y sobre todo de disposición final de residuos, llegando al absurdo de que se sigue quemando basura y enterrando basura, con consecuencias terribles. Ahí en Felipe Cardoso. Exacto, en Felipe Cardoso, con consecuencias terribles sobre el medio ambiente. Se ha improvisado tanto en materia de recolección de residuos, sobre todo en esta idea de copiar y calcar modelos de afuera sin ningún tipo de adaptación local, que hoy hay contenedores donde no entra la bolsa de residuos domésticos, o por lo menos hay que pasar trabajo para colocarlo. Esto es lo que hay que terminar. ¿Por qué la recolección de residuos es un negocio en manos de algunas empresas, sobre todo en la zona del centro de la Ciudad Vieja? ¿Cómo la Intendencia no puede abordar ese fenómeno? Ahora, ¿es mejor o es peor? Mire, yo estoy en contra de esa falacia que dice que lo privado es eficiente, rápido, seguro y lo público es deficiente, lento e inseguro. Eso es una falacia intencionada que justifica la privatización. Usted además habló de volver a instalar el sistema de barrido clásico. Pero claro, esta es una ciudad que se barre en otoño y a partir de un plan del Mides. El resto del año no se barre la ciudad. ¿Cuánta mano de obra se podría emplear genuinamente en un proceso de barrido diario de la ciudad? Pero ¿cómo que no se barre la ciudad si no es en otoño? Y no. Aquí está el barrido otoñal y luego donde usted ve barrenderos en la ciudad. Del sistema clásico de barridos, el que barría la vereda a diario, cuadra a cuadra. Y usted lo quiere en mi barrio reimplantar, este sistema clásico. Nosotros decimos que es sensato pensar en una ciudad que se barra a diario. ¿Cómo podría evitarse la actitud de algunos ciudadanos que vio que tiran la basura en la calle, fuera de los contenedores? Hay que generar un proceso cultural desde la primera infancia, en donde el vínculo con los residuos sólidos sea un vínculo en donde la comprensión del ciudadano de lo que está haciendo esté en la base mismo de la cultura. Aquí no se le puede pedir a la gente que recicle frente a la volqueta. Aquí hay que reciclar en origen y para eso hay que educar. ¿Cómo se logra eso? Porque es una aspiración a largo plazo, digamos. Desde luego, pero comenzando, dando pasos decisivos en esa dirección. Sobre todo en la primera infancia, incluyendo hasta como materias curriculares el cuidado medioambiental, el manejo de los residuos sólidos, el reciclaje, que además tiene luego beneficios concretos, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también económicos. ¿Y con los recicladores integrar, qué hacemos? Con los clasificadores de residuos, hay que tener un diálogo permanente con ellos. Nosotros lo hemos hecho en esta campaña y aprendimos enormemente. Sobre todo de todo el negocio que hay en el entorno de la basura, de cómo intervienen hasta transnacionales en el negocio de la basura, de qué ocurre con los intermediarios que compran la disposición final. ¿Y qué se puede hacer desde la Intendencia con este tema? Respetar a los clasificadores, discutir con ellos sus necesidades e integrarlos a una perspectiva de cuidado medioambiental y de ordenamiento en términos razonables, que no pasa por una cosa más sistémica, digamos. Una cosa más sistémica y sobre todo que no pase por esta idea de reprimir. Ahora, sacarle el negocio a las transnacionales, eso sí. La cadena industrial que deriva de la basura, de los residuos en general, es un negocio multimillonario. Los metales, el plástico, el papel, el cartón, puede perfectamente también ser integrado a un proceso de producción nacional. Nosotros, entre nuestras ideas, planteamos la necesidad de volver al Montevideo productivo. Es decir, que Montevideo desarrolle una cadena de producción, no solo de frutas, hortalizas. ¿Usted se acuerda de la propuesta de Tabaré Vázquez de la panadería municipal? La barraca municipal. Nosotros proponemos volver a los expendios de subsistencia, por ejemplo, que le permitan al vecino en cada barrio llegar a
consumir productos de buena calidad a un Usted no precio descarta, por ejemplo, una panadería municipal. No solo no la descartamos, sino que la promovemos entusiastamente. En este programa los candidatos del Frente Amplio, Lucía Topolansky y Daniel Martínez, dos de ellos, dijeron que en caso de que se repitieran circunstancias parecidas a la que le tocó enfrentar la Intendencia de Adán Olivera con el Sindicato de Trabajadores Municipales, ADEOM, a ellos no les temblaría la mano para decretar la esencialidad de los servicios. Lo han demostrado. ¿Cómo procedería Gustavo López en caso de que se viera en una situación parecida a la que le tocó enfrentar a Olivera? Que al gobierno del Frente Amplio no le tiembla la mano a la hora de militarizar un servicio para quebrar una huelga, no le queda duda a nadie. Alcanza con ver los archivos de imágenes. Nosotros creemos que el Sindicato de Trabajadores Municipales tiene un conjunto de demandas justas, sensatas y razonables. Cada vez que protagonizó un conflicto, muchas veces estigmatizado frente a la población, fue producto de un incumplimiento de la administración municipal. Incluso de incumplimientos de los propios documentos que la administración había firmado. Entonces, ¿qué hay que hacer con los trabajadores? Respetarlo, dignificarlo y sobre todo cumplir rigurosamente lo que se firma. Eso no quiere decir conceder siempre. O sea que usted no va a ser, digamos, condescendiente con ADEOM. Conceder siempre no es posible. Lo que es posible es respetar a los trabajadores, dignificarlos, entender la justeza de sus planteos y sobre todo respetar rigurosamente lo que se firma. Ahora, ¿qué tipo de derechos, por ejemplo, que hoy no tiene ADEOM, usted sí le concedería? El primero, terminar definitivamente con esta idea de a igual salario, a igual tarea, salarios distintos. Aquí hay más de 3.500 trabajadores tercerizados en esta intendencia. Tabaré Vázquez asumió la intendencia en el año 90 con 14.000 trabajadores. Hoy quedan menos de 8.500. El resto están tercerizados, precarizados o en otras formas de subcontrato, de precarización de las relaciones de trabajo. Si hay tareas permanentes, tiene que haber trabajadores permanentes. Hay que integrar a la planilla municipal a esos trabajadores de forma inmediata. ¿No hizo nada bueno el gobierno del Frente Amplio en estos 25 años? No hay ningún gobierno en la historia de la humanidad que haga todo mal. ¿Y qué destacaría lo que nosotros decimos, estos 25 lo que años nosotros de decimos, Frente Amplio en el gobierno de Montevideo? Lo que nosotros señalamos es que los problemas centrales de la población y sobre todo el punto de vista desde el que se mira y se construye la ciudad está antagónicamente planteado con lo que dijo el Frente Amplio durante toda su vida. Eso decimos. Ahora, ¿qué destacaría este canal, por ejemplo? Que es un aporte interesante desde el punto de vista cultural. Y tratan de preservarlo, porque si gana Martínez lo terceriza. Y si gana ¿Qué planes tiene para si gana Topolansky de pronto se lo cierra. ¿Qué planes tiene para el canal público de Montevideo? Construir una televisión que sea una herramienta para la lucha de ideas. Ah, a ver, ¿cómo es eso? Que construya valores contrahegemónicos. Que no sea el espacio simplemente de un sector pequeño de la población, sino que se la apropien los vecinos de los barrios. ¿Cómo se logra eso? Hagan desde ahí su televisión, que muestren lo que otros no muestran. Por ejemplo, recreando el Consejo Asesor de TV Ciudad con capacidad de decisión y de decisión vinculante. Una televisión abierta, amplia, heterogénea, pero de contenido. ¿A quiénes pondrían ese y pegada, consejo? Bueno, yo no le voy a dar nombres aquí en este espacio. Pero instituciones, por ejemplo, criterios. Movimientos sociales, vecinos organizados, trabajadores. Usted no puede construir una televisión de calidad ni una ciudad de calidad si no tiene una participación activa, decidida, protagónica de los trabajadores. Si los trabajadores no se apropian de lo que están haciendo. O sea que lo de ustedes en Unidad Popular no es como lo de Garcés, cambiemos todo. Nosotros queremos cambiar todo en serio. O sea que vendría a ser como lo de Garcés, pero usted le agrega ese calificativo en serio. No, usted dice que es como lo de Garcés. No, pero usted acaba de decir que también quieren usted hacer dice todo. que es como lo de Garcés. Lo que yo digo es que queremos cambiar esta ciudad para pensarla desde el punto de vista de los trabajadores. No creo que Garcés piense lo mismo. ¿Revocaría la concesión en el Hotel Carrasco? Sí, claro. ¿Por qué? Porque también el Hotel Carrasco debe ser un espacio de uso y goce del conjunto de los montevideanos. ¿Hay alguna otra concesión que también quitaría? ¿El Hotel del Prado, por ejemplo? Casi todas las que no tengan una contrapartida clara, concreta y real para los montevideanos. O sea que usted terminaría definitivamente con las tercerizaciones en Montevideo. Efectivamente. ¿Cómo ve la candidatura de Novik? Un empresario
llegado a la política en el marco de la crisis de la concertación, que ha apostado cifras multimillonarias en dólares para posicionarse, bueno, en la opinión pública muy peligroso. ¿Por qué tan peligroso? Porque tiene un nítido perfil autoritario. ¿En qué sentido? Ha planteado reducir la planilla de trabajadores municipales. Ha despreciado al sindicato de trabajadores municipales en su visita a ese lugar. Se ha planteado que él tiene el don de Dios, así lo dijo, para gestionar. ¿A usted no le parece que eso es una personalidad peligrosa para gobernar Montevideo? López, ustedes en realidad están batallando por conseguir una representación en la Junta Departamental de Montevideo, ¿no? Si vamos un poco a las encuestas y vemos los números, digamos que hoy el objetivo más cercano para ustedes es ese. Nosotros somos una fuerza política que existe para restituirle a la izquierda su significación original. Es decir, para pensar el mundo y la vida desde el punto de vista de los trabajadores. En estas elecciones municipales nos propusimos crecer en todo el país, consolidar este proceso de acumulación, de gravitación de nuestra fuerza política a escala nacional. Si eventualmente llegamos o no a un edil en Montevideo, dependerá del resultado del 10 de mayo. Pero el objetivo es aumentar el nivel de gravitación y de acumulación política de esta fuerza y de estas ideas. Respetamos las encuestas como un insumo, pero no andamos por la vida con una calculadora. Ahora, ¿qué está en juego en esta campaña, a su juicio? Pensar Montevideo. ¿Usted vio alguna campaña tan desprovista de ideas como esta? Aquí se ven jingles creativos, rostros maquillados, publicarteles. Ahora, no hay una sola idea en debate. Y tampoco hay debate. Ahora, cada uno está poniendo más o menos sus prioridades de campaña, ¿no? Cada partido. Abril parece ser el mes de los descubrimientos. Hay algunos candidatos que hace 25 años, un cuarto siglo, gobiernan Montevideo, y en abril del 2015 descubrieron que el boleto era caro, que la ciudad estaba sucia, que había que negociar con los trabajadores. Usted también propone además bajar el boleto. Significativamente, producto de este proceso de municipalización. Va a ser como Coutinho en Salto. No, en Salto el boleto vale 6 pesos, y nosotros no tenemos nada que ver con la administración de Coutinho. Pero vio que lo bajó a 6 pesos. Lo que nosotros decimos es que si usted le Salto saca la porción de la rentabilidad y el lucro que se llevan los empresarios y lo vuelca al servicio general, ahí va a tener una rebaja sustantiva del precio del boleto. Me deja poner un ejemplo. Adelante. En el año 89, cuando Tabaré Vázquez pugnaba por ser intendente de la capital, propuso rebajar el boleto 40%. Una vez que fue electo, hay que decir la verdad, rebajó el boleto. Sensiblemente menos de lo que había prometido, pero lo rebajó. Esa rebaja duró lo que la vida de una mariposa, pero cumplió. Si hoy rebajáramos el boleto 40%, tal como lo decía Vázquez en el año 89, nos estaríamos aproximando a las cifras que decimos nosotros. ¿Cuáles serían esas cifras concretamente? No más de 15 pesos. No más de 15 pesos. ¿Deberían aumentarse los recursos del gobierno nacional a las intendencias y en especial a la de Montevideo por la cantidad de población? Yo creo que hay que pensar el país como una totalidad y que hay que romper con esta idea del macrocefalismo montevideano. Sí creo que el gobierno nacional debe dotar de recursos a las intendencias para el cumplimiento de planes estratégicos. Vialidad, saneamiento, alumbrado, transporte. ¿Cómo juzga el gobierno de Don Olivera en titulares? Como la continuidad de un proceso de 25 años en donde esta fuerza sufrió una metamorfosis que asombraría al propio Kafka. El Frente Amplio pasó de un perfil nítidamente antioligárquico y anticapitalista en el comienzo de su existencia, en los años 70, a uno mesuradamente socialdemócrata post-dictadura, a uno abiertamente neoliberal cuando fue gobierno. Ahora, volvemos un poco a lo del principio, ¿no? Cualquiera le podría decir que hay transformaciones mundiales muy importantes, ¿no? Le ponía el ejemplo yo hace unos minutos de este acuerdo entre Estados Unidos e Irán, por ejemplo. Ninguna transformación de las ocurridas en el mundo, por suerte el mundo cambia, ¿verdad? Ninguna de las transformaciones que ocurren a diario en el mundo han cambiado el sentido de la injusticia social. Hoy este Montevideo no es más igual que el Montevideo de hace 25 años atrás. Aquí, esta ciudad está crecientemente segmentada y en algún sentido guetizada. Usted entre Casabó y Carrasco, o entre Marconi y Carrasco, va a encontrar indicadores de primer mundo y de África en la misma ciudad. En el recorrido del 306 nomás. Por ejemplo. Ahora, Cuba
ahora dialoga con Estados Unidos. Cuba se le planteó a Estados Unidos, levánteme el bloqueo y establezcamos relaciones razonables de diálogo. Pero vio los hacia guiños adelante. que se tiraron en la Cumbre de las Américas. También leí el discurso de Castro. Están yendo hacia formas capitalistas de producción, incluso en Cuba. También leí el discurso de Castro. Y ojalá alguna vez un presidente de Uruguay, que se pasearon del brazo de Bush por los campos de Anchorena, sea capaz de decirle en la cara de Obama la mitad de lo que dijo Raúl Castro en ese discurso. Gustavo López, le agradezco mucho que haya venido a Primera Vuelta. Ha sido un gusto, gracias a usted.